Ya finalizó la fase previa de la Copa Oro 2021, lo que significa que ya tenemos listas a las 3 selecciones que se clasificaron para la fase de grupos del torneo regional de la CONCACAF, y por eso es que hoy vengo a repasar lo que sucedió en esos últimos 3 partidos y además contarles cómo quedaron conformados los grupos de la Copa Oro a continuación. Y sin más, vamos a repasar esos últimos 3 partidos que, como les dije, el día de ayer cerraron la fase previa de esta Copa Oro 2021. Los 3 se disputaron en el Drive Pink Stadium allá en Fort Lauderdale, en Florida, Estados Unidos, y empecemos a repasarlos en el orden en que se disputaron. A primera hora jugaron Trinidad y Tobago contra Guayana Francesa, que al final de los 90 minutos quedó 1-1, y desde la tanda de los penales fue la selección experimentada de Trinidad y Tobago que con marcador de 8-7 en esos penales se quedó con la victoria y con el boleto para la fase de grupos de la Copa Oro 2021, un partido que sin embargo para mí lo mereció muchísimo más Guayana Francesa. En el desarrollo del juego controlaron el partido y esto lo habíamos hablado desde la previa, o al menos yo se los comenté. Me pareció una selección muy interesante, muy inteligente, con jugadores de calidad y que podía dar la sorpresa. No teníamos referencia porque tenía mucho tiempo no disputar partidos. Encima no jugó la primera ronda de esta fase previa porque Cuba no pudo llegar a Estados Unidos, entonces era una incógnita esta selección, pero que llegó a dar una grata sorpresa, que controló el partido, como les dije, tuvo más posesión, tuvo más ocasiones, creó más peligro en el arco de Trinidad y Tobago que sus rivales en su propio arco, pero que desgraciadamente durante el desarrollo del juego no pudieron concretar para terminar de llevarse el partido. Se fue en empate. Trinidad y Tobago creo que le empezaron a llegar fantasmas de que encima de que acaban de quedar eliminados de la eliminatoria rumbo a Qatar 2022, aquí pudieron fácilmente quedar fuera de la Copa Oro y ya hubiera sido una catástrofe para esta selección caribeña. Sin embargo, como les dije, lograron aguantar a pesar de que no jugaron bien, se fueron hasta la tanda de los penales y bueno, ya ahí una tanda bastante larga, a pesar de que un poco más tarde se dio una todavía más larga. Pero aquí Trinidad y Tobago se quedó con el boleto para la Copa Oro 2021. A segunda hora se dio un duelo caribeño cuando Haití venció y goleó 4-1 a su similar de Bermudas en un juego que creo que se dio todo lo que estábamos esperando. Se los había comentado en la previa, me parecía que Bermudas dio una grata sorpresa al pasarle por encima en la forma en la que lo hizo a Barbados, pero que no tuvo resistencia a su rival y que Haití le pasó lo mismo y sin apretar mucho el acelerador venció a la selección de San Vicente y las Granadinas. Entonces creía que aquí Haití no tenía rival y en efecto en los primeros minutos ya Haití empezó a dominar el juego, empezó a concretar sus ocasiones en goles y ya en el primer tiempo lo liquidó con un hat-trick de Pierrot, y que bueno, Haití realmente muy tranquila después de esos 3 goles empezó a bajar revoluciones, sabía que ya tenía el boleto en mano. Bermudas, por más que lo intentaba, no podía ni siquiera reaccionar por medio del juego, era realmente un dominio completo de la selección haitiana. Fueron pasando los minutos, ya en el segundo tiempo cuando Bermudas quiso reaccionar, cuando anotó un golazo realmente de Naki Wells, fue un golazo, un muy buen pase filtrado, pero bueno, apenas Bermudas empezó a sumar un poco la cabeza, Haití reaccionó, volvió a meter el acelerador, anotó un gol más y ya puso final a esta eliminatoria que desde el inicio, se los dije, Haití no tenía rival en esta llave, lo demostró en el campo goleando a sus 2 rivales y bueno, muy merecido este boleto y el gane de la selección haitiana, que al final dejó por fuera a Bermudas, lo dejó fuera de la Copa Oro 2021 y es Haití la selección que se metió a la fase de grupos. Y finalmente, a última hora, la jornada finalizó con el mejor partido para mí de los que se disputaron el día de ayer, el más peleado y en el que se dio la única sorpresa de toda esta fase previa. Guatemala se enfrentó a su similar de Guadalupe, al final de los 90 minutos quedaron 1-1 y desde la tanda de los penales fue la selección caribeña de Guadalupe la que se quedó con marcador de 10-9 con el boleto a la fase de grupos de la Copa Oro 2021. Dejó a Guatemala en el camino, que sufre otro golpe luego de que hace unas semanas se quedó fuera de la clasificación a Qatar 2022 sin haber recibido un solo gol, y ahora es por la tanda de los penales que se queda fuera del torneo regional de la CONCACAF. Entonces bueno, 2 golpes muy duros para esta selección centroamericana. Y hablando del desarrollo del juego, Guadalupe empezó bastante bien, se puso por delante en el marcador muy rápido con descuidos de la defensa centroamericana y
A pesar de esto, cometió un error su arquero Johan Thuram y Guatemala logró empatar, pero ya luego de eso me parece que se niveló un poco el juego. Guatemala empezó tal vez a manejar las ocasiones y tenía un poco más sentido de ataque, como que los ataques de la selección centroamericana tenían un poco más de referencia, un poco más de peligro, pero aún así me parece que Guadalupe no exactamente sorprendió, porque se los había dicho, era una selección que tenía un muy buen nivel, pero es que ayer se jugaron posiblemente uno de los mejores partidos en toda su vida, en toda la historia de esta selección caribeña, y realmente le dieron pelea completa a Guatemala. En algunos tramos del partido me pareció que Guadalupe lo mereció más, en algunos fue Guatemala. Un partido, como les digo, terminando 1-1, se dio un resultado bastante justo porque las dos selecciones tuvieron ocasiones, las desperdiciaron. Los arqueros fueron realmente un factor para que terminara 1-1, tanto Hagen como les decía, también Thuram, que después del error empezó a remendarlo y a tratar de evitar que la selección chapina se pusiera en ventaja en el marcador. Y así finalizaron los 90 minutos. Ya después, en la tanda de los penales, los arqueros otra cosa completamente, porque estuvieron bastante mal en los lanzamientos, casi no adivinaban, costó mucho, una tanda larguísima, y que al final fue, como les digo, Guadalupe que dio la sorpresa, deja en el camino a Guatemala y se mete a la fase de grupos de la Copa Oro. Y hagamos un repaso muy rápido de cómo finalizó esta fase previa de la Copa Oro 2021. En esa primera llave ya habían quedado por fuera San Vicente y las Granadinas y también la selección de Barbados, y ahora se les une Bermudas para que sea Haití la selección que se quedó con el boleto para la fase de grupos. En la segunda llave habían quedado eliminadas Guyana y también Bahamas, y ahora se le suma la selección centroamericana de Guatemala y es Guadalupe la que se coló en la fase de grupos. Y finalmente en la última llave habían quedado eliminadas Montserrat y la selección cubana sin jugar el partido, ya hemos comentado esa situación, y ahora Guayana Francesa también queda eliminada y es Trinidad y Tobago la selección que al final quedó viva de estas cuatro y la que consiguió el boleto para la Copa Oro. Y también repasemos rápidamente cómo quedaron entonces conformados los cuatro grupos de esta Copa Oro 2021. En el grupo A, Trinidad y Tobago se sumó a México, El Salvador y Curazao para conformar este primer grupo. En el B ya estaban sembradas Estados Unidos, Canadá y también la selección de Martinica, y ahora Haití se les une. En el grupo C, Costa Rica lo estaba liderando junto con Jamaica y Surinam, y ahora también la selección de Guadalupe se les une para este grupo C. Y el grupo D, que como habíamos dicho ya era el que estaba listo, el que estaba con todas las selecciones conformadas: Honduras, Panamá, la selección caribeña de Granada y también la invitada Qatar. Bueno, y por fin tenemos listas a las 16 selecciones que van a pelear por quedarse con el torneo regional de la CONCACAF. Luego de muchos meses de expectativa por ver cuáles selecciones se iban a quedar con los últimos 3 boletos a la fase de grupos, terminó esta fase previa, y quiero que me dejen en los comentarios qué opinan de la clasificación de Trinidad y Tobago, también de la de Haití y especialmente de Guadalupe. Duro golpe para la selección chapina, entonces déjenme en los comentarios qué opinan, si estas eran las selecciones que creían que iban a clasificar, si les gustan estos últimos 3 boletos, y también de cómo quedaron conformados los 4 grupos de esta Copa Oro 2021. Y ahora sí que ya tenemos todo listo, empezarán a salir mis videos de los pronósticos. Voy a hacer uno por cada uno de los grupos. También hay un video histórico que va a salir antes de que inicie esta fase de grupos, y otro video con todos los detalles de este torneo, cómo se va a desarrollar, en dónde se van a jugar cada uno de los partidos. Entonces, si les gustan todos estos temas de Copa Oro, de la CONCACAF, consideren suscribirse a mi canal y encender las notificaciones para que nunca se pierdan ninguno de mis videos. También, si les gustó dejen un like. Pero por el momento, esto es lo que les cuento y nos vemos en la próxima.